gusto de siempre, retomamos este ciclo de charlas que nosotros humildemente le llamamos trabajo de extensión por la repercusión que está teniendo en los medios que nos movemos. Por lo tanto, por supuesto que es el medio del interior y con la gente en producción. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir explicando de cómo la vegetación regulada por el agua, que el agua selecciona las especies. Arrancamos siempre, hay que arrancar por el agua. El agua hacia tierra adentro, es ahí donde nosotros tenemos que reconstruir o que los emprendimientos que hagamos los tenemos que considerar de esa manera. Entonces, del agua hacia el Mediterráneo o tierra adentro, mejor dicho, nosotros tenemos una característica determinada por lo que dije en las charlas anteriores, por la humedad de las especies que van en cada su lugar, que lo ubicó la naturaleza muy sabiamente, ordenó, y es el equilibrio que nosotros tenemos que tender a decir, a formar los estratos vegetales que la naturaleza en nuestra querida banda oriental, lo fijó por lo menos durante millones de años. Y ese es otro tema interesante, desde cuando nosotros consideramos que empezó la naturaleza a fijar lo que hoy, lamentablemente muy deteriorado, pero es lo que tenemos, es lo que hay, es lo que tenemos que recuperar. Entonces nosotros arrancamos desde la orilla del agua y arrancamos por el sarandí negro, el sarandí blanco, el sarandí colorado, el sauce criollo, otras euforbiáceas como la sebastiania, el blanquillo, los dos tipos de sebastiania que tenemos, los dos tipos de blanquillo, mejor dicho, que tenemos el Commersoni y el Brasiliensis. Esos son muy de dispersión prácticamente por todo el Uruguay y ha sido la madera, la matriz energética del pobrerío, de las clases populares, de la gente que está viviendo en las márgenes de los cursos hídricos y justamente ha servido para calefacción. El blanquillo, sin lugar a duda, ha sido la especie que más se ha castigado porque es la especie más numerosa que tenemos en nuestros bosques. Y eso es muy fácil de determinar porque el sistema de dispersión de la semilla, y ahí el blanquillo se dispersa a través de la autocoria, es decir, que él propio se va sembrando, y si él por él se va sembrando, entonces ha servido toda esa condición para que calefaccionar y cocinar los alimentos de un número muy grande de clases populares. Todo eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta y es por donde cuando nosotros empezamos a reconstruir o a formar el bosque o a interpretar la naturaleza, tenemos que ver. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que ya son prácticamente 500 años que nosotros venimos viviendo del bosque nativo. Todos los líos que se armaban por el precio de la madera, que venían en convoy de carreta de toda la zona de Sierra, y sobre todo de Sierra de las Ánimas, hacia Montevideo, convoy de 10, 20 carretas, todas cargadas de leña. Los líos que se armaban por la necesidad que sentía, que era la calefacción. Está bien documentado en los primeros montes que se terminaron en el Uruguay, que fue el primer monte que se terminó, fue el del Cerro de Montevideo, después el Miguelete, el Pantanoso, y por supuesto después se le empezó a dar al río Santa Lucía, y ahí se terminaron los montes y la leña empezó a venir del interior y ya en convoy. Es decir, que los convoys no era solamente en el lejano oeste, era acá. Esa es la historia que tenemos que reconstruir, recuperar. Hay publicaciones que al pasar
lo van nombrando y nosotros vamos a ver si buscamos la vuelta para tenerlas presentes en este ciclo de charla. Todo eso ha llevado a que en estos momentos nuestra vegetación sea una vegetación de resistencia, sea una vegetación residual. Por supuesto que también ahí tenemos que ver, hubo gente que ya la estudió, y Mariano Viviano Berro que está totalmente desconocido, habría que reivindicarlo mucho más. Para mí fue el primer ecólogo que tuvo en nuestro país, en 1890 ya escribió sobre los árboles del Cerro Montevideo y qué pasaba cuando uno saca un árbol, cómo empieza a erosionarse el suelo. Eso es ecología pura, esa interpretación. Y por qué habría que siempre tratar de conservar el equilibrio, y por algo estaba la naturaleza. Y él desarrolla muy bien en esa descripción de los árboles del Cerro de Montevideo todo lo que pasa cuando sacamos el árbol, cómo actúa el clima, otro factor. Nosotros no podemos actuar aislado del clima, no podemos actuar aislado del agua, no podemos actuar aislado de la geología, del suelo, de la vegetación, inclusive la fauna. Y entonces ahí vamos a ver cómo la ecología es positiva y cómo la ecología es negativa, cómo hay vegetación amigable y cómo hay vegetación que no se llevan entre ellos. Es sumamente apasionante e interesante. Por lo tanto, da para mucho. Nosotros vamos a tratar de ir desarrollando con un orden, por ejemplo, histórico, que la historia es la madre de toda la ciencia, siempre hay que tener clarita la historia. Por eso yo reivindico a Mariano Viviano Berro como el primer ecólogo que tuvo nuestro país, así como en charlas anteriores habíamos reivindicado a Pérez Castellano como el primer ingeniero agrónomo que tuvo el territorio uruguayo en 1800 y 1813. Nosotros vamos a dejar por acá para no extendernos y continuamos en la próxima.